Bueno, ya estamos de vuelta nuevamente. Jessica, ¿ya ingresaste? Sí, profe, ya acabé de ingresar. Ok. Pues permíteme un instante, vamos a hacer lo mismo. ¿Vamos a ver ese video primero o vas a hacer tú primero No, tu? profe, eso es a lo último. Primero voy a proyectar la presentación y Ah, ahí bueno, entonces ya tienes la pantalla disponible para que la puedas presentar, Jessica. listo. Buenos días. Buenos días, Jessica. Profe, no sé, ahí están viendo Sí, la sí, presentación o sí, sí, la estamos viendo. señor. Sí, la vemos. Espérame un momentico. Ay, no sé qué le pasó a esto. Pues párate en cada diapositiva para que vayas avanzando. Uy, profe, ya. Dejaste de compartir, ¿no? Sí. ¿Todo bien, Jessica? Jessica. Parece que se salió. No sé que se le cayó el Sí, al parecer, al parecer. María Fernanda, ¿me haces un favor? Sí, señor profe. ¿Quieres escribirle al WhatsApp de ella? Dile que si se demora mucho, para que así entonces determinamos si seguimos con Jordan, con Dayana, para que ella haga todo, por Ya favor. le escribo. Ah, ya ingresó, espérate, ya ingresó. Bueno. Profe, te acabé de enviar la exposición porque no sé, el portátil me está molestando un poquito. ¿Me lo enviaste al A WhatsApp WhatsApp. de Zoom? Sí, profe. ¿De Zoom o del grupo? No, te lo envié al WhatsApp por interno, al número privado. Ah, ok, listo, pues ya lo compartimos.
¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, profe, ya. Ahí se mira. Bueno, a mí me correspondió Iván Petrovich Pavlov. Profe, si quieres la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces este personaje nació el 26 de septiembre de 1849 en la localidad de Riazán. Él era ruso y murió en Leningrado el 27 de febrero de 1936. Era un fisiólogo materialista ruso, pues básicamente se dedicó a la investigación en el laboratorio y recibió pues muchos honores a lo largo de estas investigaciones. Cursó estudios de teología, los abandonó para ingresar a estudiar medicina y química en la Universidad San Petersburgo. En 1890 sentó plaza de profesor de fisiología en la Academia de Medicina Imperial. Siguiente, profesor. ¿Ya? ¿No la ves? No, profe, me sigue apareciendo la biografía. No sé si a los otros. ¿Ahora sí? Sí, profe. Me dices por favor si la siguiente... No, profe, no sé proyecto. Queda todavía en antecedentes. Okay. ¿Esta? Ahora sí. Listo, ya, ahora sí, ya está apenas actualizando. Sigue, por favor. Bueno, antecedentes que tuvo como a lo largo de su carrera. Uno, en 1901, pues fue elegido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Rusia. En 1904 ganó el premio Nobel por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. En 1907 fue elegido académico de la Academia de Ciencias de Rusia. En 1912 la Universidad de Cambridge le otorgó un doctorado honorario. En 1915 recibió la Orden de la Legión de Honor por recomendación de la Academia de Medicina de París. Y bueno, nos decían que él nunca se consideró un psicólogo y pues hasta el fin de su vida o de sus días sostuvo que era un fisiólogo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el experimento de los perros de Pavlov. Este experimento es uno de los experimentos más conocidos en la ciencia del comportamiento. Lo que él básicamente quería demostrar es que se puede condicionar respuestas entrenando a un ser vivo para que reaccione de una forma automática ante un estímulo repetitivo. En un principio, pues él hacía sonar la campana antes de alimentar a los canes y así los condicionó pues a realizar el sonido con la acción de comer. Como en la segunda parte de este experimento, él, pues al hacer sonar la campana, como que comenzó a detectar la secreción de la saliva y los jugos gástricos. Después abrió dos pequeños orificios en la zona abdominal de los canes para hacer una observación y como recolección inmediata de la muestra. Con esto él pudo demostrar que el solo sonido de la campana pues activaba el sistema digestivo de los perros sin necesidad de presentarles el alimento, pues ya que solo bastaba pues el estímulo auditivo. Y la última parte de este experimento, él
cortó las conexiones entre el sistema nervioso y gástrico y pues al hacer sonar la campana se entraban jugos estomacales, demostrando que dicha acción estaba ligada a lo psicológico, controlando lo biológico. Siguiente, profe. Luego tenemos el condicionamiento clásico, que pues el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje y comportamiento, el cual consiste en aparear un estímulo natural con su respuesta natural. Y esto lo lleva a conectar con un segundo estímulo para generar una respuesta que no se da naturalmente. Es un mecanismo más simple por el cual los organismos pueden aprender acerca de las relaciones entre estímulos, cambiar su conducta y cambiar su conducta en conformidad con las mismas. Esto le permite a los seres humanos y animales aprovecharse de la secuencia ordenada de eventos de su ambiente y aprender que los estímulos tienden a ir con eventos. Bueno, se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias, como el temor, el incremento de ritmo cardíaco, salivación, sudoración, entre otros. A través del condicionamiento clásico es posible capacitar a los animales y a humanos para reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto. Y el estímulo llegue a producir o generar la respuesta de forma automática. Siguiente, profe. Tener claro, muchachos, que pues, no nos podemos quedar únicamente centrados en el experimento y la salivación de los perros, porque pues, de eso no se trata. Hay que salir de este condicionamiento clásico en laboratorio con los animalitos y lógicamente traspasarlo en cómo esto se presenta en la vida real, ¿no? Cómo es que se presenta el estímulo incondicionado, cómo se asocia, porque este estímulo condicionado que aparece acá, pues lógicamente y en forma inicial es el estímulo neutro que, que se le presenta por primera vez a la persona o al perrito en este caso. Entonces la idea es de que este estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado después de varias asociaciones y ya deja de ser estímulo neutro para convertirlo en estímulo condicionado, que después de presentarlo en varios momentos, entonces este se convierte en una respuesta condicionada, ¿no? Pero lo que yo quiero es de que no nos quedemos con el experimento de Pavlov y la salivación de los perros, sino que miremos cómo en nuestra vida real se presenta esto, ¿sí? Cómo a nivel laboral, cómo a nivel de familia, cómo inclusive a nivel de pareja se presenta esto. Es muy importante que traspasemos un poco, pues como esta ejemplificación que nos da Pablo y pasarlo pues a la utilidad en el conocimiento del ser humano y su influencia en las conductas de bueno. Bueno, aquí tenemos unos conceptos fundamentales, que es como, de hecho ayer el profe nos los explicó Algunos, muchos, sí, algunos, uh-huh, sí. que es como el condicionamiento, que es el tipo de aprendizaje en el cual una conducta continúa porque se refuerza. El condicionamiento operante, que es todo estímulo hace o produce una respuesta. Luego tenemos el reforzador, que es el seguimiento reiterado del estímulo condicionado. Luego tenemos el estímulo, que es cosa que influye en una conducta o acción. Castigo es el suceso que disminuye la probabilidad de que la conducta se presente. Estímulo aversivo, este provoca una respuesta displacentera, o sea, negativa, hacia una acción. Luego tenemos la respuesta condicionada, que esta ofrece al organismo una respuesta tras aprender o someterse al condicionamiento y solo se genera si se presenta un estímulo condicionado.
La respuesta incondicionada ocurre en el organismo siempre que se presenta un estímulo incondicionado, y la saciedad habituación se presencia de forma recurrente de un estímulo condicionado, hace que la conducta se pierda o provoque un efecto nulo. La aplicación de las enseñanzas de Pavlov, gracias a los resultados de los experimentos que él realizó, la ciencia del comportamiento adquirió como un nuevo conocimiento, determinando que los seres vivos los seres humanos podían ser entrenados para cambiar su accionar mediante la relación de estímulo-comportamiento. Hoy en día la modificación del comportamiento también se usa en medicina, especialmente en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso como fobias, depresiones graves, psicosis y desórdenes de estrés postraumático. Y aquí por último, pues puse una frase de él que decía, perfecto como el ala del pájaro puede ser. Nunca permitirá que el ave pueda volar si no es admitido por el aire. Los hechos son que el aire son como la ciencia. Sin ellos un hombre, la ciencia no puede elevarse. Ya, profesor. Vamos a ver el video. Sí, profe, por favor. Aquí está en la pantalla. En el video básicamente pues vamos a ver como la explicación del experimento que él realizó con los canes. Perdonen. Es este, ¿cierto? A ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Pavlov's ¿Quieren audio? Sí, señor, profe. aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool.
Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. ¿Listo, Jessica? Jessica, ¿me Ella, escucha? profesora, básicamente lo que tenía. Bueno. Bueno, ok. Fíjense que Pablo tuvo que controlar algunas variables externas que se le presentaron cuando los perritos se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Eso quiere decir de que los perros tienen un nivel de inteligencia muy interesante, porque saben cómo que inicia, qué proceso sigue y qué termina, ¿no? Y tuvo que colocarle entonces como una barrera visual allí para que pudiera responder a los estímulos presentados, ¿no? Listo, ok. Seguimos con Thorstein, Dayana Castellanos. Dayana. Dayana. No sé si me estás escuchando, Dayana. Sé que estás en la plataforma, pero no. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Señor profe. ¿Qué pasará con Dayana? Dayana, ¿me respondes, por favor? Está respondiendo en el Profe, le está chat, profe. escribiendo por el chat. Miramos. Ok, ¿no tienes audio? Ok. ¿Lo puedes ir solucionando entonces, por favor? Me avisas, por favor. Le vamos a dar entonces como que paso a Luz Neri para que continúe. Luz Neri, ¿estás? Sí, profe, dame 2 minutos ya. Porque tú tienes que tener listo, Dayana, pues así yo lo comparta, pues igual tú tienes que tener el audio pues, funcionando, ¿no? Entonces, para que tengas presentes, así yo comparto la pantalla, tú necesitas hablar. Pues cuando estés lista, Dayana, por favor me envías un WhatsApp por Zoom para que continuemos. Listo, profe, yo y ya comparto pantalla. Ya te doy entonces para que compartas. Listo, ya tienes disponible la pantalla para que nos muestres tu trabajo. Luz Neri. Listo, profe. Estaba Ella me envió- esperando con ansias esta presentación, Luz Neri. Yo sé, profe, la última Bueno. vez fue un poquito difícil la cosa, pero esperemos que esta vez nos vaya Bueno. mejor. Seguramente así. Ya comienza, por favor. Listo, espérame. Ay. ¿Ahí me escuchan? Es que estoy cuadrándole el audio para que no haya intermitencia. Sí, estamos escuchando. Listo, entonces yo les voy a hablar un poco del señor Wilfred Skinner. Les voy a hablar sobre su biografía con el contenido, el acondicionamiento operante, el tipo de refuerzo, los programas de refuerzo y la caja de Skinner.
Bueno, su biografía, el señor Winfrey Skinner fue psicólogo, autor norteamericano, se inclinó en la psicología gracias a su interés por el comportamiento humano y conductista y el trabajo de Watson y Paulo. Nació el 20 de marzo de 1904 en Pensilvania, Estados Unidos. Sus padres fue el señor Will Skinner, abogado. Su hermano Edward falleció a la edad de 17 años a causa de una hemorragia cerebral. Cursó estudios en la Universidad de Harvard, profesor en la Universidad de India de 1945 a 1948. Luego en Harvard fue el principal representante del conductismo en el país, escuela que pertenece al que explicaba el comportamiento humano y animal y terminó en respuesta de estímulo. Sus obras están influidas en fundamentos por el trabajo que hizo el señor Watson. En 1936 contrajo matrimonio con su esposa Johnny Blue y fueron padres de Julie y Deborah. Skinner murió de leucemia el 18 de agosto de 1990. Solamente estamos viendo una imagen, ¿no? Sí, estoy hablando un poco de su biografía, profe. Ok, pensé que se había quedado estática y no sabía. No, ahí estaba hablando de su biografía. Ok. Listo, el conductismo. Su función fue, obviamente, el principal fundador fue, obviamente, el señor Watson. Bueno, eso fue un inicio natural que estudiaba el campo de las adaptaciones humanas, basado en teorías del aprendizaje y cómo se podía adquirir a base de reforzamiento. Aportes que hizo el señor Skinner. El acondicionamiento operante, que más adelante les mostraré más o menos un video del condicionamiento operante. Es un proceso en el cual frecuencia con lo que ocurre la conducta depende de la consecuencia de esa conducta. La conducta que tiene consecuencia agradable se fortalece a ser repetitiva La conducta tiene consecuencias negativas a tender que la conducta que tiene consecuencias negativas va a tender a desaparecer. Tipos de reforzamientos. El negativo. El reforzamiento positivo es el que buscamos el que usa el sujeto una vez se encuentra, espérame el refuerzo positivo es el que se busca en el sujeto una vez encontrado se mantiene. El refuerzo negativo es el que el sujeto evita generar respuesta de huida o evitación. El refuerzo primario o secundario. El refuerzo primario es aquel que depende de la característica biológica del sujeto. Tiene una característica adaptativa. ¿Perdón? Tiene una característica adaptativa y tiene que ver con la supervivencia del sujeto y de la especie. Ya estaríamos hablando del ser humano y del animal. El castigo consiste en dar un estímulo o retirar el esfuerzo o refuerzo inmediatamente después de una conducta, extinción. Proceso con el cual se deja de hacer una conducta ya que
ya que él se refuerza y se descontinúa. Programas de reforzamientos. Los programas de reforzamiento fijo, es el número de respuestas necesarios para obtener un reforzador. Es siempre el mismo. Razón variable, el número necesario para obtener un reforzamiento variable. Y aquí ya les hablo un poquito más de la caja de Skinner. Espérenme que aquí tengo una parte que les voy a contar. Gary, Bueno, señor. Cuando tú hablas de los programas de reforzamiento, hablas de los programas de reforzamiento con base en las respuestas, razón fija y razón variable. ¿No vas a explicar lo de intervalo fijo e intervalo variable? Eso lo explico un poquito en el video, profe. Ah, ok. Lo que pasa es que hay que lograr entender la diferencia entre lo que es un programa de razón, con base en qué se maneja, y con qué se maneja el programa de intervalo. Porque ahí hay una gran diferencia para poder trabajar los programas de reforzamiento que plantea Skinner. Los programas de reforzamiento tienen eso, una razón y un intervalo, pero son diferentes con respecto al manejo terapéutico que se le dé. Vale. Ok. Y aquí les cuento un poquito de la caja de Skinner. Mientras la caja de Skinner él la usó durante sus estudios en Harvard y utilizó también la cámara que utilizaba para hacer, y también ahí investigó obviamente durante sus estudios en Harvard, también aprovechó para desarrollar el acondicionamiento, que pues obviamente ahí hablamos de la paloma y también hablamos de los animales, porque fue su foco atencional, siempre se basó más que todo en animales, y sobre todo ahí hablamos más que todo en la paloma, de los comportamientos animales. Eso fueron uno de sus últimos estudios. Bueno, acá en la caja está el experimento que llevó a cabo en el año 1948 con la intención de conocer el aprendizaje y racionamiento animal. Su versión más básica es una simple caja que aísla a sujeto del mundo externo y externo, una palanca en la caja. Aquí podemos mirar la cámara de condicionamiento operante en la caja de Skinner. Un aspecto importante fue la fórmula en el comportamiento de la que la paloma adoptaba a modelo. Ejemplo, una paloma daba vueltas en el sentido contrario del reloj. Otra paloma aprendía a sacudirse la cabeza. Y ya les muestro un poquito lo que el profe me decía, creo que era este. Déjate compartirlo. Profe, es que voy a compartir el video, ya voy. Ah, ok. Tenemos 3 minutos. ¿Cuánto dura el Sí, video? no demora mucho, profe, no te preocupes. Okay. Yo voy. Listo. Aquí miramos el condicionamiento operante.
juguetes. Joa, recoge los juguetes. Por... Joa, por favor, recoge los juguetes. Sí, señora. Reforzador positivo. ¿Terminaste, hijo? Sí, mira. Mira. Este es. Después de varios intentos ya Joat se va acoplando un poco y definitivamente ya se está logrando el condicionamiento. Vamos con paciencia. ¿Ya terminaste? Ahora vas a montar al principio media hora. Sí, mamá te va a decir montar al principio. Bien, hijo, muy bien. Pues Mary, Sí, profe, aquí estoy. nos va a retirar la plataforma. Vale, profe, no te preocupes. Ya. Bueno, si quieres cerramos y luego volvemos, profe, o cómo. No, creo que tenemos que nos retirar la plataforma y ya te cierras tú tu tema, bueno. Listo.